En este video de física estaremos analizando dos magnitudes vectoriales, el impulso y la cantidad de movimiento. Se define al impulso en física como el vector producto de una magnitud vectorial como lo es la fuerza por el tiempo transcurrido durante la aplicación de dicha fuerza. Por otro lado, la cantidad de movimiento también es un vector que es producto entre la masa, que es una magnitud escalar, y lo que sería una magnitud vectorial, como lo es la velocidad. El impulso o la dirección y sentido del impulso o del vector impulso en realidad está definido por la fuerza aplicada, mientras que la dirección y sentido de la cantidad de movimiento está definida por el vector velocidad. Bien, a continuación analizaremos el concepto de impulso con esta situación problemática. Iremos partiendo de lo más básico hasta lo más complejo de este estudio. El problema dice lo siguiente: un cuerpo es sometido a una fuerza de 120 newton durante un tiempo de 1,2 segundos y me pide determinar lo que sería el módulo del impulso. Para ello aplicamos la ecuación que estuvimos viendo recién, en la cual el impulso es el producto entre la fuerza por la variación de tiempo. Reemplazo mis valores, siendo la fuerza 120 newton y el tiempo transcurrido 1,2 segundos. De esta manera tenemos que el impulso de esta fuerza es de 144 newton por segundo. En nuestro problema 2 se plantea lo siguiente: se sabe que un cuerpo de 20 kilogramos, se refiere a la masa, se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo. Calcula el módulo de la cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento es una magnitud física que generalmente se representa con la letra Q. Y como vimos, es el producto entre la masa, una magnitud escalar, y lo que sería la velocidad. Con lo que acá me dice en el problema que la incógnita es el módulo, se refiere que en realidad este valor de velocidad, que generalmente lo solemos informar diciendo que es velocidad, en realidad se refiere a la rapidez. Es una magnitud escalar, pero para lo que me está pidiendo el problema, que es el módulo, sirve ese valor, ya que la velocidad, siendo un vector, aparte de módulo, debería tener dirección y sentido. Sin embargo, como acá simplemente me informa el módulo, recalco que estamos hablando de lo que sería la rapidez. Pero como me pide el resultado en términos de módulo, es prácticamente aplicable. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento es la masa del cuerpo multiplicado en este caso por la rapidez. Esto me da un resultado de 200 kilogramos por metros sobre segundo. Bien, el siguiente problema plantea un gráfico en el cual tenemos una fuerza que varía respecto al tiempo, iniciando con 6 newton y aumentando su valor hasta alcanzar, según el gráfico, 8 newton en un tiempo, como podemos apreciar, de 2 segundos. Entonces también podemos calcular
el valor de nuestro impulso, determinando lo que sería el área formada por el gráfico que tenemos aquí, que podemos considerarlo como un trapecio. Un trapecio, vamos a decir, acostado, en el cual tendríamos una base mayor, que sería esta distancia. Tendríamos una base menor, que sería este valor que tenemos aquí. Y tendríamos una cierta altura, a la cual vamos a llamar C. Entonces, la fórmula del trapecio nos dice que el área es igual a la base mayor más la base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Y el equivalente, recordando, de área sería el impulso, con los datos que me está proporcionando el problema. Entonces el impulso sería igual al área, y este área tendría el siguiente valor. Tenemos el valor de la base mayor, que sería de 8 newton, más la base menor, que sería, interpretando el gráfico, este valor de aquí, que serían 6 newton. Todo esto dividido 2 y multiplicado por el valor de nuestra altura, que en este caso, como esto está, digamos, acostado, sería el valor de C, es decir, los 2 segundos que me da el problema. De esta forma tendríamos 14 newton por segundo, dado que estamos calculando el valor del impulso. Otro valor que me pide este problema es el de la velocidad. El de la velocidad cuando se dé el tiempo de 2 segundos, es decir, en este punto del problema. Ahora interpretemos por un momento lo que ocurre con este problema. Me habla acerca de que el cuerpo está inicialmente en reposo y tiene una masa de 20 kilogramos. Se le aplica una fuerza, como estuvimos viendo, que va variando respecto al tiempo, y esto hace que el estado de reposo cambie a movimiento, es decir, hace que la velocidad aumente. Podemos definir entonces el concepto de que el impulso también causa una variación en la cantidad de movimiento. Esa idea es considerada como el teorema del impulso, en el cual, como estuvimos viendo, el impulso es igual o causa en realidad una variación en lo que sería la cantidad de movimiento de nuestro cuerpo. Este cuerpo de 20 kilogramos. Esta variación de cantidad de movimiento se refiere en realidad a que vamos a tener la masa por lo que sería una velocidad final, a la cual vamos a llamar velocidad 2, menos la masa, que permanece obviamente constante durante el movimiento, por una velocidad 1. Entonces, esta relación es muy importante conocerla para determinar lo que sería el valor de la velocidad, ya que al principio mi velocidad era igual a 0, esta parte de mi ecuación queda anulada. Entonces, el valor del impulso es igual simplemente a lo que sería la masa por la velocidad 2, que es el valor que me está pidiendo determinar el problema. De aquí simplemente utilizo el valor ya determinado, que el impulso es 14 newton por segundo, el valor que estuvimos determinando aquí a los 2 segundos. La masa que estoy teniendo es de 20 kilogramos y el valor de V2, que sería mi incógnita. De esta forma, V2 sería igual a 14
sobre 20, dando como resultado 0,7 metros sobre segundos. Entonces es importante recordar siempre el teorema del impulso, en el cual tenemos que es igual a la variación de la cantidad de movimiento de lo que sería un cuerpo o sistema. Esta equivalencia que estuvimos viendo es interesante verla desde el punto de las unidades de medida de cada una de las magnitudes. En este caso, como vimos, el impulso es una fuerza multiplicada por un tiempo. Acá estamos viendo una relación de igualdad, diciendo que es igual también a dimensionalmente lo que sería la masa por la velocidad o la cantidad de movimiento. Entonces acá tenemos m multiplicado por v, y entendiendo que en este caso nuestra fuerza la medimos en newton, nuestro tiempo lo medimos en segundos, tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos nuestra masa medida en kilogramos. Esto sería un análisis dimensional. Y lo que sería nuestra velocidad, que es metros multiplicado kilogramos por metros sobre segundos, según lo que sería nuestra cantidad de movimiento. Aquí hay que recordar que Newton es el producto de lo que es en realidad la fuerza, es el producto de la masa por la aceleración. Según el tercer principio, el segundo principio más bien, o principio fundamental de la dinámica, la fuerza es la masa por la aceleración. Y viendo esto, la masa es kilogramos y la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Y a este producto que tenemos acá nosotros le llamamos Newton. Newton sería el equivalente a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces si reemplazamos esta parte y en vez de poner Newton ponemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, Newton, y lo multiplicamos por S, que ya estaba antes ahí, simplificamos la S de arriba con este valor de abajo y al final nos queda la igualdad que estamos planteando, es decir, hacia este lado tenemos kilogramos por metro sobre segundo y como vimos al otro lado también kilogramos por metro sobre segundo. De aquí la equivalencia entre el impulso y la cantidad de movimiento. Se interpreta entonces que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Bien, pasamos al problema 4. Este problema dice lo siguiente, es bastante completo. Un cuerpo se encuentra inicialmente moviéndose a una velocidad constante de 20 metros sobre segundos, cuando una fuerza de 120 newton lo empuja acelerándolo de manera uniforme a 3 metros sobre segundos al cuadrado durante 2,5 segundos, que me está dando el tiempo, aumentando su velocidad. En estas condiciones me pide determinar el valor del impulso, la velocidad que desarrollará, la distancia que recorrió durante la aplicación de la fuerza y el valor de la masa del cuerpo. Bien, vamos a ordenar primeramente los datos que me proporciona el problema. Inicialmente tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundos. Aplicamos una fuerza cuyo valor es 120 newton.
Esto hace que la velocidad vaya aumentando a una razón de 3 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, aceleración. Tenemos como valor la aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto lo hace durante un tiempo, es decir, la fuerza fue aplicada durante un tiempo de 2,5 segundos. Entonces, teniendo estos datos, ya podríamos estar aplicando o determinando el primer valor, que es el valor del impulso. De esta forma tenemos que el impulso tiene un valor de 300 newton por segundo. El siguiente ítem que me pide calcular es la velocidad que estaría desarrollando. Para determinar la velocidad, considerando que tenemos el valor de tiempo y tenemos el valor de la aceleración y por sobre todo la velocidad que tenía al inicio, la velocidad inicial, podemos estar utilizando una ecuación de cinemática horaria que plantea lo siguiente: la velocidad final, voy a poner así para que no se confunda con negativo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces reemplazo los valores y obtengo el valor de la velocidad a los 2,5 segundos. La velocidad entonces sería igual a 27,5 metros sobre segundos. El siguiente ítem, digo bien, que pide determinar es la distancia que recorrió durante la aplicación de la fuerza. Estoy teniendo lo que sería el tiempo y la aceleración. Puedo estar determinando utilizando la ecuación cinemática horaria del espacio, o bien puedo utilizar la ecuación de Torricelli, una ecuación no horaria, conociendo ya el valor que estaría teniendo, digamos, a los 2,5 segundos. Entonces en este caso optaré por utilizar la ecuación de Torricelli, pero la otra ecuación también me estaría llevando al mismo resultado. Me refiero a la ecuación de que dice que el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero estaremos utilizando la ecuación no horaria. La ecuación no horaria de Torricelli me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el espacio recorrido hasta alcanzar el valor de esta velocidad. Entonces lo que estaremos haciendo es despejar el valor de S con los otros valores que estamos ya teniendo. Este valor que tengo acá lo voy a pasar al otro miembro con el signo cambiado, y el valor de 2 por A, como está multiplicándole a la variable desconocida S, lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Ahora reemplazo los valores que ya tengo, y de esta forma el espacio obtenido es 59,4 metros. Bien, el último ítem que me está pidiendo determinar es el valor de la masa del cuerpo. Entonces estaré otra vez optando por lo que sería la equivalencia entre el impulso y la variación de la cantidad de movimiento, como estuvimos viendo un poco atrás. Ya desarrollada la fórmula de equivalencia, tendríamos lo siguiente. Como vimos el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, es decir, la masa por la velocidad final que estuvimos viendo, menos la masa por la velocidad inicial, la que teníamos al principio del problema, antes de aplicar la fuerza. Vemos aquí que la masa es un factor común, por lo tanto podemos utilizar ese concepto para sacar el valor m de los dos términos que estoy teniendo acá. Entonces queda como que I es igual a m sacado como un factor común multiplicado por la variación de la velocidad final menos velocidad inicial. Despejando el valor de m, tengo que es igual a I dividido la variación
de las velocidades. Entonces reemplazo ya los valores obtenidos. El impulso vimos que sería 300 Newton por segundo y las velocidades respectivamente serían la velocidad a los 2,5 segundos, que era 27,5 metros por segundo, y la velocidad inicial, que era 20 metros por segundo. Tengo entonces que la masa del cuerpo es 40 kilogramos.